Good evening, dear student. My name is Francisco Mesquinayas. Good evening, dear student. My name is Francisco Mesquinayas. I am 36 years old. I live in Pitalito, Huila. I am from Timana. I'm from Timana, Huila. Mm, I have a son. I have a pet. I am working in a road infrastructure company. I like study English. I like listen to music. I like cook. Um, I am teacher and trainer. Okay. Natalie, good evening. Tell me about Good or evening, give me teacher. your introduction, personal introduction, please. My name is Sandra Natalie. I am 20 years old. Uh, I I am from Nariño. I live in Marco. I like listen to music, going to the beach, watching TV, and finish. Okay, thank you, Natalie. Now, Jolima. Hi, my name's Yolima Meneses Guerrero. I'm living in Pitalito, Huila, in neighborhood Las Villas. Mm, I work in selling coffee, chocolate, cookies, spaghetti. Um, I like watch TV series, Netflix in English, with my sons Santiago and Nicolas. Um, I like study English. Uh, is my dream be, como digo, ser profesora. I would like a, a teacher. Okay, teacher. I would like to be a teacher. I I would like to be teacher. No more teacher. Okay, thank you, Jolima. No, uh, Natalie, please, can you read this? Excuse me. Voy a empezar a compartir pantalla. One moment. Can you see my screen, Natalie and Jolima? Yes, teacher. Okay, thank you. Natalie, please, can you read this a little text? Okay, teacher. Oh, sure. When Sorry. I was a kid, used to play with neighbors every weekend. I did used to play with to say or computer game because I was always playing football in the park with my friends. I did used to take the school bus because my dad used to drive me to school and I was very happy for that because he always passed me and his friend in the shop. My mom used to take me to the sun once a month, and I love it. Did used to listen to my parents, but now I miss the time I spent with them. Okay. Natalie,
You know that the main about these words used to. Use What is it. it mean? ¿Cuál es qué? Bueno, ¿cuál es su significado? Usar. Okay. Other question. What did he used to do when he was a child? What did what did he used to do when he was a child? Ah, ay, no me acuerdo cómo responder. Ok, ¿qué solía él hacer cuando era niño? Jugar con los del barrio. Ok, in English, please. Play with neighborhood. Ok. Um, Yolima, please. What did the father used to do? Mm, repeat, teacher. What did the father used to do? Pues hay algunas partes que la entiendo, pero esto, O sea, pero otras no. ok, ¿qué solía hacer el padre? Ah, ok, ok, ok. ¿El padre o la madre? Ah, el padre. The father. Ahí dice pues como que a él no le gustaba escuchar música Ok, in this case, ni perder el tiempo, algo así. Acá es en lo último. I didn't use it say school bus because my dad used to drive me to school, Mm, and I was very happy for that because he always bought me an ice cream in the le shop. compraba un helado Ok, como en el centro comercial, en la tienda. entonces dice, yo no usaba el bus de la escuela porque mi papá solía llevarme a la escuela y era muy feliz porque él siempre me compraba un helado en la tienda. ¿Ok? Good Ok. evening, thank you, Joliman. Good evening, dear dear Lay. Welcome this class. Thank you, teacher. Good evening. Okay. Can you read this short story, please? Okay. When I was a kid, I used to play with neighbors every weekend. I didn't used to play with toys or computer games because I was always playing football in the park with my friends. I didn't used to take the school bus because my dad used to drive me to school and I was very happy for that because he always bought me an ice cream in the shop.
My mom used to take me to the zoo once a month, and I love it. I didn't used to listen to my parents, but I now miss the time I spent with them. Okay, thank you. Delay. Do you know the use to? Yes, teacher. Yes. Okay. Uh, what did he use it to do when he was a child? Um, when he was a child, he used to play with the neighbors. No le escucho. Are you When ready? he was a child, he used to play with his neighbors. Okay. Yes, can you hear me, teacher? Okay. Okay. Yes. Yes. Ahora sí. Okay. Thank you, Delay. Okay. Today we have a topic about use to. Use to. Use to sing or sing or I sang, you sang, he sang, it easy is basically used to refer to those actions that took place in the past and no longer happen in the present. Okay? They used to use this word in English means to use or in Spanish usar o utilizar. But when it is used in the past tense and accompanied by preposition to, this this word, the preposition to, the meaning changes. Okay, in the English, the use of the used to is mainly as a modal verb. Okay, and exceptionally also as an adjective. Okay, the modal verb used to is used to indicate something that happened in the past on a regular basis. It is a formula to use to express only actions that happened in the past or to express realities that were true some time ago but are no longer true. Okay? In Spanish, it can be translated as I used to or as the imperfect past tense of the verb that accompany it. For example, I was going, I was drawing, I was running, I was swimming, I was cooking. In any case, to make use of the grammatical structure, you have to accompany the used to in English with an infinitive as is the case with most modal. Okay? Eh, el verbo modal used to solía significa en español es utilizado para expresar eh, lo que ocurría a menudo en el pasado o para expresar realidades que eran verdad. ¿Ok? Natalie, please, can you read for me? Used to is a modern verb that is used to refer to past actions that no longer happen in the present. In Spanish, it is existe.
equivalent to user to be followed by the infinite or the imperfect indicator. I stand, you stand, he stand, etc. Okay. Can you read the example, please? Who, teacher? Excuse me. Okay. Okay, delay, please. Can you Yeah, read the example, I can. please? I used to sing in a chair when I was young. Solía cantar o cantaba en un coro cuando era joven. I Okay. didn't used to like gardening. A mí no solía gustarme o no me gustaba la jardinería. Okay, thank you, delay. Bueno, entonces pues para explicarles, para que entiendan un poco mejor, de use to, en español, esta palabra significa usar o utilizar, pero la unimos con esta palabra tú, que eh, es un adverbio de frecuencia. Esto se nos conforma en un verbo modal, ¿ok? Que en español significaría solía en el pasado. Se utiliza para frases del pasado. Yo solía caminar al atardecer todos los domingos. Yo solía eh, tomar café en la madrugada. Entonces, para eso se utiliza la palabra, el verbo modal used to. ¿Ok? Hasta ahí. The structure of used to. Yolima, Yuri, good evening. Good evening, teacher. How are you? Excuse me, se me había desinstalado Skype, no sé, me tocó ponerme a iniciar sesión y todo. Qué pena con usted. No, tranquila. Yuri, please, can you read about the structure of used to? Okay, one moment. The structure of used to. Affirmative structure, subject plus used to plus infinitive. Examples. Samuel used to play basketball when he was at school. Samuel solía jugar al baloncesto cuando estaba en la escuela. Negative. Subject plus didn't plus used to plus infinitive. He didn't used to study before an exam, but now he does. No solía estudiar antes de un examen, pero ahora sí. Interrogative. Structure. Did plus subject plus used to plus infinitive. Make a question. Ok, thank you. Pregunta. Interrogative. Example. Did you used to go to Boots when you were in London? ¿Tú solías ir a Boots cuando estabas en Londres? Okay, thank you. In this structure, we had in mind that the word used when is affirmative, the verbs, this word is in the past, okay? But when it's negative, use
no es used to, sino use. In this case, in the words in the, bueno, está en su propio elemento, ¿no? Se utiliza tal cual es. Y aquí en las preguntas también se utiliza tal cual debe ser. Cuando es afirmativa, entonces ahí sí se utiliza en el pasado, porque aquí ya la estamos negando y aquí ya, perdón, aquí ya está conjugada y aquí ya también de la misma manera está en el pasado. ¿Ok? In the negative sentence, used is used together with didn't and no used. ¿Ok? En las oraciones negativas se utiliza use junto con didn't y no used. Next. Dirley, please, can you read for me? Okay, teacher. How is the modal verb used? I used, remember that used to is a modal verb that is always used in the past simple. I used to go swimming, but I now I don't. Yo solía ir a nadar, pero ahora no lo hago. Did you used to read a lot at my age? ¿Leías mucho a mi edad? Used to is generally used to refer to those actions that took place in the past and that no longer happen in the present. Okay, thank you. What do you understand about this structure? For example, did you used to read a lot at my age? I think that use this structure because it's a question and you need use the auxiliary. In this case, when it's in past simple, you use the auxiliary did. Okay, it's perfect. Thank you, Delay. Now, how to use it? It is a simple structure since it is basically consists of adding the infinitive of the main verb to the modal verbs. Thus, when affirmative sentences are written or pronounced, the dynamic will be subject plus used to plus main verb. Okay. We can to see the in the three contexts. Okay, used to has a different function, which will not get confused. Okay, in this case we have used to as the main verb, be used to, and get used to. Jolima, please, can you read? Please. Yes. The example, teacher. Todo. All. Used to is a construction in English that appears in three different contexts, depending on whether it's used as a main verb, used to, or as part of construction with the verb be used to, and get used to. Used to as the main verb, it translates as soon. For example, when I was a child, I used to play the piano every day. Cuando era niña solía tocar el piano todos los días. Be used to. It translates as. ¿Cómo se pronuncia esa, teacher? As, has o cómo? As. As, listo. Yes. To be used to, for example, I'm used to reading
Long novels. Estoy acostumbrado a leer novelas largas. Get used to, it translates as get used to. For example, I got used to working two jobs. Me acostumbré a tener dos trabajos. Okay, thank you, Jolima. In this case, Es we que mi can... teacher se me había caído el internet. ¿Sí? ¿Cómo me decía? Perdón. Que se me cayó el internet, me perdí mucho. Ah, ok. ¿Dónde vamos aquí? Bueno, aquí estamos hablando de, pues, del uso, de cómo se usa y cuál es su estructura, ¿no? Pues es una simple estructura muy básica. Sí, hasta ahí va. Hasta ahí va, Natalie. No, teacher. No, Y bueno, ok. ejemplo, Aquí. Aquí, ok. en el Bueno, cuadro. aquí, ok. This is the structure of use to. We have affirmative, negative, and interrogative. When is affirmative, the use to se utiliza con, pues, así con la palabra use en pasado. Pero acá en negative and interrogative, esto pues no se utiliza en su forma normal porque ya lo estamos negando acá en los dos. En diren and, y aquí también se está conjugando, entonces no es necesario cambiar acá, ponerla en el pasado, ya la estamos acá poniendo en el pasado, ¿ok? Entonces se Okay, utiliza teacher. you. Thank you. Bueno. Y, ok. In this context, we have used to the main verb, que en español significa solía. Be used to en español significa estar acostumbrado. And get used to significa me acostumbré. Me he acostumbrado, no se han acostumbrado, en fin. ¿Ok? Structure of be used to. ¿Ok? Yuri, please, can you read for me? Structure of be used to, estar acostumbrado. Subject plus verb to be conjugated. Conjugated. Conjugated plus used to plus ing or noun. Be used to be used, to be used to is a construction in English that is used to express that you are used to something or to do something. I am used to working hard. Estoy acostumbrada a trabajar duro. In the construction, be used to, the verb to be is con, ¿cómo era, profe? Conjugated. Conjugated in the corresponding tense. Unlike used to, it remains changed in this construction. For example, I am used to traveling. I was using to traveling. In the construction, be used to, after to, goes, noun, or gerund, ing, and not infinitive as in most construction in English. For example, he is used to driving long distance, and no,
He's used to drive a long distance. For example, he is used to getting up early. Él está acostumbrado a levantarse temprano. I am used to cleaning the house myself. Estoy acostumbrado a limpiar la casa yo mismo. We weren't used to that kind of question. No estábamos acostumbrados a este tipo de preguntas. Ok, thank you, Yuri. Yuri, perdón. Bueno, aquí tenemos, le voy a explicar así en español como para que. Aquí tenemos varias cosas. Lo que primero necesitamos nosotros es el subject o un pronombre o un nombre, más el verbo to be, que es is o are. Ya en el caso, pues ustedes saben cuál es el uso del verbo to be. Para decir estar acostumbrado, entonces aquí sería toda esta palabrita. He is used to. Aquí, esta palabra significa, estas tres palabras significan acostumbrarse. Bueno, siempre cuando tenemos be used to, necesitamos que el verbo que le sigue esté en gerundio. Siempre va a estar en gerundio, al menos que sea un adjetivo. Cuando es un adjetivo sí se utiliza pues en su forma normal, no hay que conjugarlo ni nada. El adjetivo pues no se cambia. Y pues de ahí va el complemento, ¿ya? Getting up early, ¿ok? Entonces levantarse temprano. Esa es como lo más relevante de la construcción con frases en el pasado de used to, be used to, ¿ok? Ahora, no. Delay, please, can you read this concept about the get used to? Okay, teacher. Get used to. Get used to, acostumbrarse. Get used to is an English construction used to express the process of getting used to something or doing something. For example, I got used to living in the new town easily. Me acostumbré a vivir en una nueva ciudad fácilmente. Structure for get used to. Subject plus verb to get conjugated plus used to plus gerund. In the get used to construction, the verb to get is conjugated in the corresponding tense, unlike used to, which remains unchanged in this construction. For example, I got used to travel abroad in my new job. I'll get used to traveling abroad in my new job. In the construction, get used to, after to goes noun or gerund, ing, and not infinitive, as in most construction in English. For example, he got used to being far from his family. And no, he got used to be far from his family from him. Okay, thank you. The structure is similar at be used to, okay? For example, we have a subject, a pronoun, plus verb to get, conjugate, conjugated, plus used to, plus gerund. The gerund is important when in the construct because in this case, bueno, nos muestra siempre cuando es la frase acostumbrarse, o en este caso, pues siempre va a significar ando o endo, ¿ya?
porque si no, entonces no, pues no tendría la construcción como de la frase como tal, ¿ok? For example, in this case, with the get used to, we have he will get used to traveling on business every week. Se acostumbrará a viajar por negocios todas las semanas. Other example is we got used to the noise. Nos acostumbramos al ruido. I haven't gotten used to living in this small apartment yet. Todavía no me he acostumbrado a vivir en este pequeño apartamento. ¿Ya? Sentence examples with used to. We used to be very good friends. Solíamos ser muy buenos amigos. She used to paint when she was a student. Ella solía pintar cuando era una estudiante. The team used to be unit. El equipo solía estar unido. We used to visit my grandmother every Sunday. Solíamos visitar a mi abuela todos los domingos. This used to be a big supermarket. A supermarket. Esto solía ser un supermercado. No, we have the sentence or example with be used to. We are used to meeting new people. Estamos acostumbrados a conocer gente nueva. They are used to receiving bad grades. Están acostumbrados a recibir malas notas. This child. Wow. He is used to success. Él está acostumbrado al éxito. Back then, I was used to walking in the snow. En aquella época, estaba acostumbrado a caminar en la nieve. She was not used to luxury hotels. No estaba acostumbrada a hoteles de lujo. ¿Ok? No, I want to see a video about this topic. For we have example and está un poco más explicado el tema, ¿ok? Vamos a verlo desde acá. Me dicen porfa si escuchan el audio. Ahí. Pues hay varias formas. ¿Sí lo escuchaban? Yes, teacher. Ok. Thank you. Y yo sé que ustedes saben su uso con su significado literal. Por ejemplo, ustedes saben que use es usar. Y por tal motivo, used to es usado para. Un ejemplo sería, esto es usado para hacer tortas. This is used to make cakes. ¿Ven? Así de fácil. Pero esto ustedes ya lo saben. En este video aprenderemos 3 formas más de utilizar el used to. Uno sería como un verbo modal. ¿Ven? Used to como verbo modal significaría solía. Además, aprenderemos el be used to. Como ven, solo le agregué el verbo to be delante de used to y ya tenemos otro significado. Be used to es estar acostumbrado a. Y por último, aprenderemos el get used to. Fíjense, solo agregamos get delante de used to y otra vez tenemos un nuevo significado. Acostumbrarse a. Veremos cada uno de estos por separado. Empecemos. Iniciemos con el used to como verbo modal.
Como ven, significa solía o acostumbraba. Y lo vamos a usar para indicar hábitos pasados. A ver, un ejemplo de un hábito pasado. Mi papá tenía el hábito de fumar mucho. Él solía fumar mucho, pero ojo, solía fumar mucho porque ahora ya no lo hace, ya que es un hábito pasado. En inglés sería he used to smoke a lot. ¿Ven? Así de fácil. Pero no solo lo vamos a utilizar para indicar hábitos pasados, también lo vamos a utilizar para indicar cualquier acción o estado que ocurría habitualmente en el pasado. Por ejemplo, una acción que yo hacía habitualmente en el pasado era pues que yo solía tocar mi piano cuando tenía tiempo. Yo solía tocar mi piano, ahora ya no. Por eso es una acción habitual pasada. En inglés sería I used to play my piano. ¿Ven? Así de fácil. ¿Y cómo es que indicamos un estado que ocurría habitualmente en el pasado? Pues fácil, fíjense. Ella solía amar a su profesor. She used to love her teacher. ¿Y cómo sé que esta oración es un estado que ocurría habitualmente en el pasado? Pues es un estado porque estoy haciendo uso de un verbo de estado, ¿ven? Love es un verbo de estado, así como todos estos verbos que ven aquí. Like, gustar, hate, odiar, have, tener y todos los demás. Así que si ustedes usan uno de estos verbos de estado para indicar que lo hacían habitualmente en el pasado, pues están indicando un estado habitual en el pasado. Si nos fijamos las tres oraciones, van a ver que estructurar un ejemplo con el used to como verbo modal es súper fácil. ¿Ven? Lo primero que vamos a necesitar es un pronombre. Seguidamente haremos uso del used to y continuamos agregándole el verbo. Pero fíjense, el verbo está en su estado base, sin agregarle nada de nada. ¿Ven? Y si queremos, le agregamos un complemento como a lot. Y listo, eso es lo único que necesitamos para estructurar oraciones con el used to como verbo modal. Yo sé que algunos de ustedes están teniendo preguntas. Puede que uno por ahí diga, pero profe, ¿cómo es que puedo decir suele en presente? ¿Por qué acaso lo dice solía en pasado? Pues sí, en el presente, para decir suele o soler, utilizamos otra palabra. Por ejemplo, si quiero decir él suele fumar mucho, está en presente y sería de este modo. He usually smokes a lot. ¿Ven? Así que si quieres decir solía en pasado, used to. Y suele en presente, usually. Otra pregunta que sé que puedan que estén teniendo es sobre el would. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero profe, yo también escuché decir solía con el would. Pues sí, tienen razón. Ustedes también pueden utilizar el would para decir solía. Fíjense, puedo decir yo solía tocar mi piano con el would. I would play my piano. ¿Ven? Es similar. Puedo reemplazar a used to con el would. Pero ojo, solo lo pueden reemplazar en oraciones en las que indicamos acciones que ocurrían habitualmente en el pasado, así como en este ejemplo. Pero no lo pueden utilizar en hábitos pasados, como en este primer ejemplo. Aquí no podemos reemplazar por el would, ni tampoco lo pueden utilizar en estados que ocurrían habitualmente en el pasado. Aquí tampoco lo podemos reemplazar, ¿ok? Así que recuerden eso. Además, recuerden que si quieren utilizar el would como solía, sí o sí deben de acompañar a esta expresión con otra expresión que indique que estás hablando en pasado. Por ejemplo, puede ser esta. A long time ago, hace mucho tiempo atrás. ¿Ven? Si digo hace mucho tiempo atrás, ya sé que estoy hablando en pasado. Recién ahí puedo decir I would play my piano. Yo solía tocar mi piano. Porque si ustedes no dan una expresión que indique que están hablando en pasado, entonces les van a comprender esto otro. Yo tocaría mi piano.
porque recuerden que el would también es un condicional que da la terminación ría al verbo, así que si no quieren que les comprendan esto de aquí, sí o sí deben de acompañarle con una expresión en pasado anticipadamente. Listo. Pasemos al be used to. Este significa estar acostumbrado a y la vamos a usar para indicar que algo ya se nos hace familiar, que ya es normal para nosotros, que ya estamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, yo podría decir que yo estoy acostumbrada a trabajar sola, ¿no? Que ya es normal para mí trabajar sola. Yo estoy acostumbrada a trabajar sola. En inglés, I am used to working alone. ¿Ven? La estructura es muy fácil. Lo único que vamos a necesitar es un sujeto, ya sea pronombre o nombre, luego el be used to. Recuerden que be es el verbo to be, así que vamos a utilizar cualquiera de los tres, ya sea am, is o are. Y seguidamente necesitaremos, como ven, el verbo. Pero ojo, el verbo tiene que estar con la ing agregada al final. Y si queremos, le agregamos un complemento. A ver, veamos otro ejemplo. Como digo, ella está acostumbrada a viajar. Fácil. She is used to. Y ahora el verbo viajar. Travel. Pero recuerden, para que esté correcto, necesito agregarle la ing. Listo. Ahora sí tenemos una oración bien estructurada. Ella está acostumbrada a viajar. She is used to traveling. Es necesario conocer también que no solo vamos a agregar un verbo al final, también podemos agregar un sustantivo. Por ejemplo, puedo decir, ellos están acostumbrados al frío. ¿Ven? Frío es un sustantivo. En inglés, they are used to cold. ¿Ven? Como es un sustantivo, ya no es necesario agregarle la ing. La ing solamente la agregaremos cuando hagamos uso de verbos. Eso también es necesario tomarlo en cuenta. Otra cosita que debemos de saber del be used to es que la podemos utilizar en todos los tiempos verbales. Por ejemplo, si quiero decir yo estaba acostumbrada a trabajar sola en el pasado, también lo puedo hacer. I was used to working alone. Y si quiero decir yo estaré acostumbrada a trabajar sola en el futuro, también lo puedo hacer. I would be used to working alone. ¿Ven? Así de fácil. Pasemos al get used to. Este significa acostumbrarse a. Con el get used to vamos a indicar el proceso de acostumbrarnos, porque la vamos a utilizar para indicar que estamos en proceso de familiarizarnos con algo, en proceso de acostumbrarnos a algo. Por ejemplo, yo podría decir que yo me estoy acostumbrando a trabajar sola. ¿Ven? Recién estoy en ese proceso de acostumbrarme. Yo me estoy acostumbrando a trabajar sola. En inglés sería I am getting used to working alone. ¿Ven? Así de fácil. ¿Y cuál es la estructura que vamos a utilizar para indicar que estamos en proceso de acostumbrarnos? Pues fácil, fíjense. Necesitaremos primero un sujeto, ya sea pronombre o verbo. Luego necesitaremos el be getting used to. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, pero profe, estás utilizando getting used to, no get used to. ¿Le has agregado ing? Pues sí, le agregué ing, porque recuerden que get significa conseguir. Es como que estuviésemos diciendo, yo estoy consiguiendo acostumbrarme. Consiguiendo, ¿ven? Con la terminación endo. Y recuerda que la ing es la única que da esa terminación de endo o ando, ¿verdad? Por ello le agregué. Así que esta es la estructura, chicos. Primero sujeto, luego be getting used to
y luego el verbo, pero esta vez también tenemos que agregarle la ing final al verbo. Y si queremos luego un complemento. A ver, veamos otro ejemplo. Como digo, ella se está acostumbrando a viajar. Pues fácil. She is getting used to travel. Recuerden, travel no sería correcto. Tenemos que agregarle sí o sí su ing. Ahora sí, tenemos una oración correcta. Aquí también, chicos, recordemos que no solo vamos a agregar un verbo, sino que también podemos agregarle un sustantivo. Podemos hacer uso de un sustantivo. Fíjense en este ejemplo. Decir, ellos se están acostumbrando al frío. ¿Ven? Frío es un sustantivo. Sería de este modo. They are getting used to cold. Fíjense, no le agregué ing porque es un sustantivo, ya que el ing solamente se agrega a los verbos. ¿Listo? Recordemos también que el get used to la vamos a poder usar en todos los tiempos verbales, igual que el be used to. Por ejemplo, si quiero decirlo en pasado, sería yo me estaba acostumbrando a trabajar sola. En inglés, I was getting used to working alone. Pero si quiero también lo puedo decir en futuro. Yo me estaré acostumbrando a trabajar sola. En inglés, I will be getting used to working alone. ¿Ven? Así de fácil. Recordemos, chicos, que esta estructura no es la única que vamos a usar con el get used to. También podemos usar de este modo, fíjense. Al decir, yo necesito acostumbrarme a trabajar sola, ¿ven? Yo necesito acostumbrarme. Es como decir, yo necesito pasar el proceso de acostumbrarme a trabajar sola. Pues también voy a utilizar el get used to, pero así como está, fíjense. Digo, yo necesito, I need, y acostumbrarme es el get used to. I need to get used to working alone. ¿Ven? En este caso ya no ha sido necesario agregar ing al get ni nada de eso. Está el get used to, como lo vimos al inicio. Pues también podemos usarlo de ese modo. A ver, si queremos hacerlo en pasado sería de este modo. Yo me acostumbré a trabajar sola. Es como decir que yo pasé ese proceso de acostumbrarme a trabajar sola. ¿Ven? En todos los casos, con get used to siempre indicamos proceso. En inglés sería I got used to working alone. Y en futuro, ¿cómo lo haríamos? Pues sería yo me acostumbraré a trabajar sola. I will get used to working alone. Así de fácil. Veamos a los 3 modos de uso en uno solo para que veamos la diferencia. Como diría, yo solía lavar ropa. I used to wash clothes. Y yo estoy acostumbrada a lavar ropa. I am used to wash clothes. Yo me estoy acostumbrando a lavar ropa o yo estoy pasando ese proceso de acostumbrarme a lavar ropa. I am getting used to wash clothes. ¿Ven? Esa es la única diferencia. Está súper fácil. Todas estas oraciones están de forma afirmativa, pero también las podemos hacer de forma negativa e interrogativa. ¿Pero cómo? Pues lo único que tienen que hacer es verificar en qué tiempo verbal están y respetar las reglas de negación e interrogación del tiempo en la que están. Por ejemplo, yo solía lavar ropa, está en tiempo pasado. Y si quiero negar oraciones en tiempo pasado, según lo que estudiamos, es que tengo que hacer uso del didn't. ¿Se acuerdan? Así que si quiero negar esta oración, solamente utilizaré el didn't entre pronombre y el used to, justo casito, donde les estoy señalando. Entonces sería de este modo. I didn't used to wash clothes. Yo no solía lavar ropa. ¿Y cómo es que hago interrogaciones? Pues fácil. En el pasado recuerdo que para hacer interrogaciones se pone el did delante de la oración.
Entonces sería de este modo. Did I used to wash clothes? ¿Yo solía lavar ropa? Así de fácil. Veamos este otro. ¿En qué tiempo verbal está? Yo estoy acostumbrada a lavar ropa. Pues es el presente simple. Y recordemos que en el presente simple con el verbo to be solamente se agrega un not después del verbo to be para negar la oración. Entonces sería de este modo. I am not used to wash clothes. Yo no estoy acostumbrada a lavar ropa. ¿Y cómo es que hacemos interrogaciones? Pues fácil. Se agarra el verbo to be y lo llevamos delante de la oración. Sería de este modo. Am I used to wash clothes? ¿Yo estoy acostumbrada a lavar ropa? Así de fácil. Veamos este tercero. ¿En qué tiempo verbal está? Yo me estoy acostumbrando a lavar ropa. Fácil. Este está en presente continuo. Y por ende, si quiero negar oraciones en presente continuo, pues solamente también se agrega un not después del verbo to be. Entonces quedaría de este modo. I am not getting used to wash clothes. Yo no me estoy acostumbrando a lavar ropa. Y si quiero hacer interrogación, pues igual agarro el verbo to be y lo llevo delante de la oración. Am I getting used to wash clothes? ¿Yo me estoy acostumbrando a lavar ropa? Así de fácil es como podemos hacer negaciones o interrogaciones con el used to, be used to o get used to. Pasemos a nuestras prácticas. Okay. This topic is a lot long. Okay. Delay. You already know this topic? No, teacher, only used to. No with getting. Okay. Okay. Bueno, yo la verdad quise era nomás used to, pero viendo que pues hay más usos con el used to, pues es importante irlos conociendo, ¿no? Para saber estructurar y saber qué podemos decir, cómo podemos hablar en cuanto a la temática, en cuanto a la construcción de ciertas palabras en el pasado. Okay. It is important to have in mind that we have to treat we have to treat. Okay, you understand? We have three contexts in this case. Be used to is similar a get used to in its structure, but used to is only with the past simple, similar past simple. Okay. Now let's reread what we learned with this this exercise. Okay. No. Judy, please. Choose the correct answer, please. What do you think is the correct? One moment, please.
No puedo ver la pantalla. ¿Los demás sí la pueden mirar? Está en Yes. Google. Ya, profe, ya la puedo ver. Ah, ok. Vamos a realizar unos ejercicios. Okay, Yuri. What do you think is the correct answer of the first question? I smoked when I was in my 20s. Creo que la tercera. Okay. Which is the true. Geraldine, please. What do you think is the correct? Delay, please. Number 3 or number 2? Number 2, number 2. Remember this noise. No. Negative? The question, teacher. The question number 2? Ah, number 2. Yes. Okay. I am used to smoke when I drink. Okay, maybe. Okay. Yolima, please. What do you think is the correct? I am used to the smell of smoke because my husband smokes. Okay. Natalie, please. What do you think is the correct answer? Uh, the one used to number 2. Number 2. Okay. No, Yuri, please. La número 5, yes. la 6. Qué pena. 5, yes. Number 5. ¿Eh? No sé. Wool? Usually used to wow. Wool. I think wool. Wow. Okay. Delay, please. They are getting used to the silence. Okay, remember is in the past. They are getting or they Okay, were getting they were getting used to. used to. Okay. Yolima, please. Are you here, Yolima? Teacher, What do you the think is the correct? teacher? 7 question. Okay.
I didn't used to. Sally didn't used to drink a lot of wine. You didn't used to or used to? The three, Five, teacher. three. Yes. Remember that que aquí ya estamos pues negando. Entonces aquí ya está en pasado, aquí ya tenemos un pasado. Entonces el verbo, Ah, ok, teacher. Entonces remember. sería la primera. For me, ¿no? For me is the, for me, excuse me. For me is the first because the verb is in the natural form. Okay? Okay. Thank you. Natalie, please, what do you think is the correct? Number 4. Number 4, I am used to. I don't know. No. For me, it's the second. No, I don't know. I use it to. Yes, I am used to. Okay, maybe. Thank you. Delay, please. What do you think? Number 9, yes? Bill Yes. is used to working long days. Working long days. No, for me it's work. Or work. Yes, work. Okay. Yuri, please. What do you think is the correct, Yuri? By the time. Perdón, ¿cuál? La finish. 10. Yes, the 10. Ok. By the time your mom is in, I living alone. This is, I think, use it to. The first? No. I don't know. La What última. would be La the, are you sure? Yes, use it to. Okay, maybe. No. Okay, the first question is correct. The second, I am used to smoke when I drink. Okay. Usually, no utilizamos used to para acciones habituales. Ya. Smoke. En el presente, en vez del verbo modal, se usa un adverbio de frecuencia como usually o normally. Por ejemplo, ok. I used to the smell of smoke because my husband smokes. Ok, aquí la correcta es I am used to. Cuando se utiliza used to como adjetivo con el verbo to be, significa estar acostumbrado. Ok, remember. Se usa para cosas que son familiares, normales o comunes y se puede utilizar en cualquier tiempo verbal.
Okay. The fourth, there was a time when she used to uh, always work late. La respuesta correcta era would. Ok. También se puede utilizar el verbo modal would para eventos o acciones repetidas en el pasado. Ok, ok. Five. Used to. He used to. Used to be, wow. A vegetarian when he was a kid. Solo se puede utilizar would en vez de used to con acciones, no con estados o hábitos. Bueno. They were getting used to silence when they will a restaurant next door. Respuesta correcta. Sally didn't used to drink a lot of wine. Respuesta correcta. It is a noise apartment, but I am used to it. Respuesta correcta. Respuesta número 9. Working. ¡Ay! Yo la embarré. ¿A quién la hice equivocar? ¿A Display? Teacher. ¡Ay! Excuse me. Ok. De 10. Respuesta correcta es will be used to. Ok. Cuando se utiliza used to como adjetivo significa estar acostumbrado a. Se utiliza para cosas que son familiares, normales o comunes y se puede utilizar en cualquier tiempo verbal. En este ejemplo se refiere al futuro. Ok, ok, sacamos 40. Estamos aprendiendo lo importante. Ok, no. Vamos a jugar un poco. Bueno, les voy a mandar el enlace del quizzes para que, por favor, lo respondan. A ver, ¿quién es hoy el ganador? Buenas noches, Javier. Whitney. Ok. Pueden entrar. I hope you. Javier, Natalie, Yolima, ya entraron. Falta Geraldine. Perdón, Geraldine. Delay and Natalie, Yolima, Yuri, Delay. Javier, ¿se salió Javier? No lo veo. Ok, bueno, vamos a empezar a jugar. ¿Ya puedo empezar? Yes, teacher. Ok, 1, 2, 3, go. A ver quién.
Ok. ¿Ya finalizaron? Ok, aquí vamos ganando, aquí va ganando, va ganando. Yolima con 5.480. Congratulations, Yolima. Thank you, teacher. Ok. Dirley, 5.350. Natalie con 5.000. Javier con 4.250. Y Yuri con 3.630. Ok, ok. No, we have other exercise. Okay. Okay. Javier, what is the word, the correct word in this case? Hello, good evening. Good evening. Donde there is a elección, no hay alguna opción, digo. Ok, ok, bueno, estamos hablando acerca de el verbo modal used to, ok. Bueno, pues por aquí ya estamos casi finalizando la clase. Vamos a pasar con otra compañera y ahora le hago una breve explicación, bueno. Ok, muchas gracias. Delay, please. What do you think is the correct? Nuestro perro solía morderme los calcetines. Used to. B is correct. No, Yuri. Yo solía llevar brazaletes, pero ahora sí. Yo no solía llevar brazaletes, pero ahora sí. Ok. Yolima. Yo no solía. Yo no solía llevar brazaletes. Entonces sería I don't used to. I didn't. Ok, teacher. I didn't. Used to. Remember that in the first word is did, so use is in the original form. Okay. Okay. Thank you. And Yuri, please, or Natalie. I usually I use usually. yeah. Used to. Era como le iba a escribir. Ok, ok. No problem. Delay, please.
Didn't you used to? Recuerda que estamos en una pregunta, ¿no? Yes. No va el no luego del... Aquí sería no... It's used. ¿No? ¿No es así? I don't know. Aquí entonces sería didn't you used to? Okay. Maybe. Yes, correct. Okay. The next. Natalie, please. He used to. No. Espere, bro. No. Didn't. He didn't see it. Didn't use. Maybe. It's correct. Hemos aprendido. Perfect. Okay, other. Delay, please. ¿Quién me falta? Yolima. Mm. Teacher, no sé qué poner en la primera, en la segunda, people did, ok, en la segunda sería used to. Sí, ¿no? Maybe, vamos a ver. Oh, perfect. Ok. ¿Cuánto nos falta? Falta harto. Bueno, ok. So, Javier, vamos a hacer un pequeño repaso, pero se lo voy a dar aquí como en español. Tenemos el verbo, la palabra used, que sería en español usar o utilizar. Pero aquí tenemos used to, ¿ok? Que es un verbo modal que se utiliza para hablar en pasado. Por ejemplo, yo en este caso en español, used to significa solía, ¿ya? En este caso sería I used to sing, or I sang, you sang, he sang, etc. ¿Ok? Esto pues es lo que le estaba explicando y se utiliza, este es un ejemplo de cómo se utiliza. I used to sing in a church when I was young. Solía cantar o cantaba en un coro cuando era joven. I didn't used to like gardening. A mí no solía gustarme la jardinería. Esta es la estructura del verbo used to. We have affirmative, negative, and interrogative. In this case, we have subject plus used to plus infinitive. For example, Samuel used to play basketball when he was at school. Samuel solía jugar al baloncesto cuando estaba en la escuela. Subject plus didn't plus used to. It's important to have on mind that the word use is in the natural form, not in the past as the affirmative sentence, okay? Or structure. For example, in interrogative is similar negative because
the verb is the word is in the natural form more in the past we have the first words. For example, did plus subject plus used to plus infinite. Okay, plus interrogative. But do you have then? Do you have on mind that in negative sentence use is used together with didn't and no used? En las oraciones negativas se utiliza ese junto con, se utiliza use con didn't y no used. Es lo que le estaba explicando, que estas dos son iguales en este aspecto, de que el verbo, la palabra va en su uso natural, más no en el pasado, mientras que en la afirmativa sí va en el pasado, ¿ok? Aquí tenemos otros ejemplos. Used to is generally used to refer to those actions that took place in the past and that no longer happen in the present. Okay. We have three contexts. In this case, we have used to as the main verb. Cuando, for example, when I was child, I used to play the piano every day. Cuando era niña solía tocar el piano. Este es el ejemplo que le estaba explicando, ¿ya? El uso del used to como verbo modal. But we have two ways they used to. In this case, we had be used to. Be used to, ¿qué significa estar acostumbrado? Aquí significa solía, aquí significa estar acostumbrado. In translate as to be used to. For example, I am used to reading long novels. Estoy acostumbrado a leer novelas largas. Other way is, for example, get used to. In translate as get used to, for example, I got used to working two jobs. Me acostumbré a tener dos trabajos. Entonces, tenemos aquí solía, tenemos aquí estar acostumbrado y aquí tenemos me acostumbré. ¿Ok? Estos dos ejemplos de acá atrás yo los adicioné porque es muy importante que sepamos el significado y pues que va una cosa con la otra. Es importante para no confundirnos en el momento de pues tener una lectura o de aplicar. Ok, la structure of be used to. Subject plus verb to be, conjugate plus used to plus ing or no. ¿Okay? Be used to. Pues aquí tenemos la estructura y tenemos unos ejemplos. He used to getting up early. Él está acostumbrado a levantarse temprano. I am used to cleaning the used to myself. Estoy acostumbrado a limpiar mi casa yo mismo. We weren't used to that kind of question. No estábamos acostumbrados a ese tipo de preguntas. Aquí debemos tener en cuenta que después del verbo modal used to, por ejemplo, aquí tenemos el sujeto, aquí tenemos el verbo to be, luego tenemos used to, el verbo modal, y luego sigue un verbo, pero siempre tiene que ir en gerundio, en ing. Luego va el complemento. ¿Okay?
Eso hay que tener muy en cuenta en el momento de hablar de be used to, okay? No, we had get used to. It mean in Spanish acostumbrarse. The structure is subject plus verb to get, conjugate plus conjugated plus used to plus gerund. ¿Okay? Es prácticamente la misma estructura. También tiene que llevar el gerundio después del used to, el verbo que vaya. ¿Ok? Aquí tenemos los ejemplos. He will get used to traveling on business every week. We got used to the noise. Nos acostumbramos al ruido. I haven't gotten used to living in this small apartment yet. Todavía no me he acostumbrado a vivir en este pequeño apartamento. Y estas pues son algunas oraciones con used to. We used to be very good friends. She used to paint when she was a student. Now we have other example with